Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, aquí en San Salvador, El Salvador. Agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes estos principios de vida que transforman, que bendicen, que edifican. Y esperamos que cada día usted pueda estar poniéndolos en práctica para acercarnos más a Dios, para crecer en madurez espiritual. La palabra del Señor está llena de tantas promesas y de tantas bendiciones. Y quiero comenzar leyendo la Escritura en este día, en Efesios capítulo 4, versículo 29, la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No debemos de tener ninguna palabra corrompida. Otras versiones dicen ninguna mala palabra. Hay otra parte en la Escritura que dice que ni aún se nombra en nosotros palabras que no edifican. Efesios también nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esa es una de las cosas sumamente importantes, seguir la verdad en amor. Decir las cosas, decir la verdad en amor es algo que va a ser como una estructura que va a sostener nuestras relaciones con los demás. Volviendo a la analogía o a la figura de un puente en construcción, los puentes no se sostienen solo con los cimientos o con un terreno bien evaluado, sino más bien necesitan una estructura fuerte que una las dos orillas, que resistan el peso del tránsito, que resistan las inclemencias del tiempo. Y en las relaciones, por ejemplo, en la reconciliación, esa estructura son nuestras palabras. Nuestras palabras son sumamente importantes, porque nuestras palabras tienen el poder, la capacidad de poder levantar o de poder derribar. Nuestras palabras tienen la capacidad de acercar o de alejar. Nuestras palabras tienen la capacidad de sanar o de poder herir a los demás. Piense por un momento, ¿qué tipo de palabras tiene usted? ¿Es usted una persona que edifica, que anima, que fortalece? ¿O es una persona negativa, que siempre está viendo lo malo, que siempre tiene un pero, que siempre tiene la duda? Piense por un momento, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Cómo es su manera de hablar? ¿Cuál es la intención de su corazón al dirigirse a las demás personas? Por eso en Efesios 4 encontramos esa clave fundamental de hablar la verdad en amor. Eso no significa que vamos a ser sinceros y vamos a decir las cosas sin ser amables. Uno puede decir la verdad, pero con el deseo de dañar, de herir. Uno puede decir la verdad siendo grosero. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que debemos decir la verdad en amor. Eso significa que debo de elegir las palabras que voy a usar para ser sincero. Y muchas veces la verdad sin amor se va a convertir en algo que va a herir, en algo duro, en algo que va a dañar, en algo que va a desanimar. Yo por mucho tiempo fui una persona que decía las cosas tal y como las sentía, no tenía filtro, no, como dicen, sin anestesia. Y en lugar de ser bien recibida mi palabra, aunque era verdad lo que estaba diciendo, me rechazaban, la gente me resentía, la gente no me veía con buenos ojos. Y doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ella me corregía, me decía, es verdad lo que está diciendo, pero tiene que decirlo de una manera diferente. Porque la verdad dicha sin amor destruye, pero la verdad dicha con amor edifica, va a fortalecer la vida de las personas.
va a permitir que la relación avance con firmeza. Esto es tan fácil como para ponerlo en práctica con los hermanos de la iglesia, con los padres, con los hijos y sobre todo con la familia, con el esposo, con la esposa, con el cónyuge. Podemos tener razón en las cosas, pero si no las decimos de manera correcta, vamos a destruirlas. Así que quiero animarle a que pueda imaginarse en cómo sería levantar una estructura de un puente con buenos materiales. No solo para que se vea bonito el puente, sino sólido, firme. Porque si no, se va a desplomar tarde o temprano. Pero si son palabras dichas con amor, con paciencia, no con enojo, no con resentimiento, no con mentira, entonces vamos a poder ver una estructura firme. Si nosotros tenemos palabras que hieren y que dañan, no vamos a poder soportar el peso de una relación, porque toda relación, querramos o no querramos, va a llegar un momento donde va a ser probada. Por eso los matrimonios tienen que estar basados en relaciones sanas, correctas. Van a haber momentos de conflicto, van a haber momentos de diferencia, van a haber momentos de cambios, momentos de tormentas. Y si tenemos bases sólidas, vamos a poder permanecer y seguir adelante. Por eso tenemos que cambiar a palabras que edifican, palabras sinceras, palabras amables, palabras edificantes, palabras sólidas que nos van a permitir sostener cargas pesadas. Hablar la verdad, hablar en verdad y con amor no significa callar sobre lo que nos duele o con lo que no estamos de acuerdo. Muchas veces hemos aprendido a nada más ir ocultando y, como dice, ir barriendo y echar la basura debajo de la alfombra. Pero eso no nos ayuda, sino que más bien debemos de pensar cómo lograr la paz. Ahí con el compañero de trabajo, de oficina, ahí con el hermano en la fe, que a lo mejor no es tan fácil, pero que tengo que tener palabras que edifiquen, que sostengan. Jesús nos enseñó que muchas veces confrontar es necesario, pero que siempre tenemos que hacerlo con un corazón dispuesto a edificar al hermano, no a derrotarlo. Nosotros vemos en el ejemplo de Jesús que Él le habló claro a los fariseos, a los oponentes, pero no lo hizo para destruirlos, sino para que reflexionaran, para hacerles ver que estaban por el camino equivocado. La Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, edificarnos, bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos. Y entonces vamos a poder ver cómo Dios obra a favor de nuestras vidas. Este principio de edificar a través de nuestras palabras nos ayuda a cambiar la manera en que nos expresamos. Y en lugar de tener frases acusadoras, hirientes, como por ejemplo, tú siempre, vos nunca, podemos usar expresiones en primera persona que van a no acusar a la persona, sino que le van a hacer ver cómo nos sentimos nosotros. En lugar de decir tú siempre, o tú nunca, o vos siempre haces esto, podemos decir yo me sentí o me dolió cuando pasó esto. ¿Qué va a suceder esto? Va a evitar que la otra persona se sienta atacada y va a abrir un espacio a la empatía, porque no estamos dirigiendo nuestra atención a la otra persona, sino a nuestros sentimientos. Y una vez más volvemos a la humildad del corazón. A la humildad del corazón para construir relaciones que nos van a ayudar a los demás. Por eso recordemos lo que Jesús hizo. Jesús dice que tomó forma humana. Jesús fue hecho carne. La palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Porque en lugar de nada más juzgarnos y mandarnos al infierno, que pudo haberlo hecho, lo merecíamos, Jesús vino, tomó forma humana. Él vino para fortalecernos, para identificarse con nosotros, para restaurar nuestras vidas. Él es el mejor ejemplo
Él nos mostró con hechos que nos amaba. Y eso es lo que Dios nos está invitando a que nosotros hagamos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Quiero invitarle a que se tome un tiempo para orar y para decirle: Señor, ayúdame a revisar cómo son mis palabras, ayúdame a ser sincero conmigo mismo en cómo es mi manera de hablar. Ayúdame, Señor, a entender si estoy siendo una persona que acusa, que hiere, que señala, o si estoy siendo empático con las demás personas. Dígale: Señor, ayúdame a tratar con respeto, con amor, con amabilidad a las demás personas. Y probablemente no vamos a resolver todo el conflicto con una conversación, pero vamos a estar caminando. Toda reconciliación, toda buena relación estable es un proceso que se va edificando, que se construye diariamente. Aún con muchos años de matrimonio, las diferentes etapas de la vida van requiriendo que nosotros tomemos otro tipo de decisiones, otro tipo de acciones a favor de nuestro cónyuge. Pero cuando nosotros tenemos las palabras que bendicen, que construyen, que edifican, nos van a permitir ir enfrentando cada nueva etapa con amor, con empatía. Por eso, antes de hablar, pídale al Señor que le dé palabras llenas de amor, palabras llenas de edificación. Y entonces, lo más lindo de todo es que su vida se va a convertir en una bendición para los demás. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.